Saludos, estimados maestros. Mi nombre es Gustavo Libreros y el día de hoy vamos a hablar de la gestión del tiempo de los aprendizajes, su importancia a la hora de organizar las tareas, su importancia a la hora de trabajar con los estudiantes, ¿sí? Por esto es importante que miremos el objetivo de esta presentación. El objetivo general es gestionar el tiempo de la planeación y los aprendizajes teniendo en cuenta la flexibilidad, integralidad y contextualización que requiere el acompañamiento al estudio en casa. Los objetivos específicos son integrar las dinámicas familiares y personales de los estudiantes a la gestión del tiempo para los aprendizajes, identificar las fortalezas y oportunidades de mejora respecto a la forma como se ha gestionado el tiempo en las propuestas pedagógicas para el estudio en casa y también aplicar las técnicas de gestión del tiempo de los aprendizajes que integren las dinámicas familiares y personales. Por ello es importante que nos enfoquemos en los aprendizajes esenciales, domésticos y familiares y cómo podemos hacer esta gestión de este tiempo. Lo primero es una invitación a reflexionar, que los estudiantes puedan tener tiempo para los aprendizajes, pero también tengan tiempo para hacer introspección, para conocerse a sí mismos, para conectar con ellos mismos, ¿sí? Y de hecho también para nosotros como maestros poder hacer esto, poder tener ese espacio también para conectar con nosotros y poder reflexionar. Tiempo para la convivencia, tiempo para las labores domésticas, tiempo de goce y disfrute y tiempo de poder generar un aprendizaje autónomo, ¿sí? Por ello se hace la siguiente propuesta y es la ecología de los saberes y de los aprendizajes. Boaventura de Sousa Santos nos habla de lo siguiente y es la ecología de los saberes. Son importantes estos saberes que son escolarizados, hegemónicos y científicos porque pues con ellos tenemos el entorno del cual podemos gozar ahorita, el nivel de tecnología, ¿sí? El nivel de avance a nivel de ciencia, que son importantes, pero también hay otro tipo de saberes que son esos saberes ancestrales, esos haceres y saberes incorporados en las prácticas, ¿sí? Esos saberes que de pronto nosotros o los maestros de la zona rural los traemos a colación cuando aprendemos de los campesinos, cuando aprendemos de los indígenas, cuando aprendemos de este tipo de contextos y aprendemos con los niños estas enseñanzas que son ancestrales y que son tan importantes y que generan diferentes competencias en los niños. También están los saberes domésticos, locales, que nos ayudan como a nivel de los aprendizajes a trabajar sobre el contexto en el que está el niño, ¿sí? Que es bien importante, porque si el niño no está contextualizado, es difícil que él pueda de pronto adquirir esos aprendizajes y esos conocimientos que para nosotros son tan importantes, ¿sí? Entonces, es importante que organicemos el tiempo, ¿sí? Aquí hablamos de un tiempo lineal, ¿cierto? Entonces, quiero que miremos la siguiente diapositiva y tengamos en cuenta algunas consideraciones y propuestas pedagógicas que integran esos saberes y esos aprendizajes. Y es como lo habíamos hablado ahorita, el tiempo para sí mismos, la intimidad, el propio bienestar, ¿sí? Pero también hay que gestionar ese tiempo y esos aprendizajes en la casa para poder aprender nuevas cosas, para poder tener vivencias cotidianas, para poder convivir, compartir esa parte socioemocional con las familias, para que los niños puedan generar diferentes recursos también de aprendizaje, puedan explorar diferentes tipos de aprendizaje. Entonces el tiempo para la convivencia es muy importante, ¿sí? Mediado por la cultura, con las normas de sus acudientes o las personas que están y que son responsables del cuidado de los niños o de los estudiantes en este caso. Es importante que se tengan ese tiempo para esas tareas domésticas que generan diferentes competencias. Entre ello se habla de las competencias blandas, que realmente no son blandas, sino son competencias fuertes, que son el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de la disciplina, ¿sí?
competencias que nos ayudan para la vida y que son fundamentales, como ustedes saben, profesores. Entonces, tiempo para generar oportunidades de aprendizaje, para la equidad y la democracia, para el descanso y el goce. De igual manera, es importante que ese tiempo, como lo habíamos hablado, no solamente sea enfocado en la parte cognitiva, sino que hay que buscar ese tiempo para leernos a nosotros mismos, para poder desarrollar trabajos en las dimensiones física, en la dimensión comunicativa, en la dimensión social, en la dimensión estética, en la dimensión espiritual, en la dimensión emocional, en la dimensión cognitiva, como habíamos hablado ahorita, en la dimensión ética, pero es todo y es mirar el sujeto desde un punto de vista integral, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Entonces, por ello es importante considerar estas propuestas pedagógicas de aprendizajes en ambientes emergentes, diseñando actividades para reflexionar y ejercitar los ritmos y tiempos que los favorezcan, anexándolos a los planes de trabajo en casa. ¿Sí? La reflexión sobre estas actividades pueden plasmarlas en diarios, en bitácoras. El mismo estudiante reconocerá sus progresos y los podrá compartir con su familia o con los maestros. Entonces, estas actividades de las labores en casa nosotros las podemos incluir dentro de las tareas que les dejamos a los niños para que hagan su plan de trabajo en casa, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y nos va a ayudar también a que nosotros podamos desarrollar con los niños otras competencias que son importantes y que son competencias para la vida, pero que asimismo también son competencias que les van a ayudar en una realidad actual que están viviendo ahorita, y es de pronto ese confinamiento, esa parte social que de pronto se pierde por no ir al colegio, pero que nosotros podemos tratar de rescatar también con actividades que involucren a las familias, que involucren esa parte socioemocional, como los proyectos de cocina, como los proyectos de insectos, que de pronto se promueven desde el programa Todos Aprender en los textos PRES, y bueno, y muchas otras actividades que son aterrizadas a esta realidad que estamos viviendo y que nos pueden servir para que los niños desarrollen, como les digo, competencias que son muy importantes para la vida. Entonces, allí se nos habla y se nos invita a utilizar la técnica de lo urgente y lo importante. Allí, profes, es importante que nosotros de pronto hagamos una muy buena planeación para que eso que es importante, que lo podemos aterrizar en un tiempo dado, no se nos vuelva en algo urgente. Por ejemplo, muchas veces atender tareas, atender de pronto llamadas, atender mensajes, no deja de ser importante, pero se vuelve urgente cuando yo no lo atiendo y hago una debida planeación. Es decir, cuando yo no, de pronto no organizo un cronograma de trabajo donde voy a recibir las llamadas de mis padres de familia o las inquietudes de mis estudiantes en algunos horarios en específico, pues se me convierte un poco más difícil el manejo de si yo no lo hago de manera organizada, y termino de pronto también haciendo cosas que no son tan importantes, como por ejemplo estar revisando el correo electrónico o de pronto distraerme con algún mensaje que no tiene nada que ver en lo que yo estoy trabajando en ese momento. Y así mismo le pasa a los niños. Quizás los niños entran a hacer una tarea con sus padres de familia y terminan en redes sociales o terminan desarrollando otro tipo de actividades que no son tan importantes, pero que se volvieron urgentes en el momento presente porque no había una planeación previa, ¿sí? Entonces, la gestión del tiempo para los docentes es sumamente importante porque me va a ayudar a establecer y comunicar rutinas y procedimientos, porque me va a llevar a poder diseñar una comunicación con los padres y los estudiantes mucho más eficiente, mucho más efectiva, porque no me vuelvo de pronto tan reactivo, sino que me vuelvo más proactivo, me vuelvo más eficiente y más productivo a la hora de desarrollar de pronto mis actividades pedagógicas, diseño y envío oportuno de materiales. Si yo no diferencio estas condiciones en estos cuadrantes de urgente e importante, de lo que no es de pronto tan importante, pues se me vuelve de pronto, se me vuelve un poco difícil
el trabajo en casa, y es porque ya lo urgente se vuelve llamar a padres y estudiantes para saber qué están haciendo, se vuelve urgente revisar a diario si se están realizando las actividades, se vuelve urgente recibir permanentemente el material para hacer seguimiento, pasar muchas horas del día respondiendo mensajes y llamadas, responder constantemente preguntas sobre las guías, atender las tareas pendientes por tiempo gastado en atención urgente de estudiantes y familias, hacer llegar materiales a estudiantes cada semana o cada día, elaborar nuevas guías porque se acabó el material, dar cuenta de directivos por otros requerimientos pendientes. Entonces se vuelve muy desgastante cuando de pronto no tenemos de una manera más gestionada y organizada nuestro tiempo, ¿sí? Una actividad importante que se desarrolla con oportunidad y eficiencia nos ahorra más de 3 o 4 actividades que se vuelven urgentes. Entonces yo pues admiro y de pronto aprendo mucho de aquellos colegas que sacan su espacio para hacer su planeación, sacan un día a la semana y hacen su planeación y organizan su tiempo, porque son mucho más eficientes y efectivos, profe. Entonces esa es la invitación, no dejar que lo que es importante se nos convierta en urgente y se nos vuelvan múltiples tareas que al final terminemos desgastados y de pronto seamos muy poco efectivos y eficientes a la hora de atender todas nuestras actividades pedagógicas e inclusive nuestros asuntos personales, que son también muy importantes. También se muestra de pronto algunas técnicas y registros para la gestión del tiempo. Poder dividirlo, poder mostrarlo del cuadrante de lo importante y lo urgente, poder de pronto compartirle esto a las familias y a los estudiantes es bien importante para que ellos no pierdan tiempo de pronto en algo que no es tan efectivo, que no es tan eficiente como lo habíamos hablado. La línea del tiempo, la línea de vida, eso se puede trabajar con los estudiantes. Podemos de pronto mirar en estos días de confinamiento, en estos días de trabajo en casa, cómo lo han hecho ellos pueden elaborar su línea de tiempo y mostrarnos cómo gestionan su tiempo. Esto lo podemos hacer con los estudiantes, bitácoras, portafolios, agendas y diarios nos ayudan un poquito a organizar de una forma más efectiva nuestro tiempo. De parte mía, muchísimas gracias, profesores. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.